¿Sabes qué es un recinto fiscalizado? ¿Para qué son utilizados? ¿Qué beneficio tiene poder acceder a uno de ellos? Hablamos mucho sobre todo lo que conlleva el trabajo que realiza un importador. Es un proceso muy demandante y que requiere toda la atención posible. La logística, planeación de seguros, contratos, embalajes, transportes y mil situaciones más, las cuales no nos permiten prestar atención a aquellas que son preponderantes dentro de la importación y que muchas de las ocasiones dejamos de lado. Con esto nos referimos al recinto autorizado fiscalizado. En este video charlaremos sobre cada uno de los puntos claves que tiene un recinto fiscalizado. Entenderás su razón de ser, su funcionamiento en el país, ley por la que están autorizados, beneficios y diferencias que existen entre uno autorizado y un recinto fiscalizado estratégico. ¿Qué es un recinto fiscalizado autorizado? Es el inmueble que nos encontramos dentro o colindante con un recinto fiscal, del cual el dueño responsable solicita una autorización ante el SAT para la prestación de servicios de almacenajes, manipulación y custodia dentro de la aduana. A los recintos que se encuentran localizados dentro del país los respalda el artículo 14 de la Ley Aduanera, la cual especifica que el Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión a que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en los inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se les denominará recintos fiscalizados. La concesión es otorgada mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. Dicha concesión tiene un periodo de gracia de 20 años, siendo del mismo el poder solicitar una prórroga por 20 años más, siempre y cuando se presente una solicitud en un lapso de 3 años antes del vencimiento de la concesión. Todo esto con la condicionante de seguir cumpliendo con los requisitos correspondientes. Recordemos que conforme a lo dicho en el título segundo, capítulo 1 de la Ley Aduanera, todas las mercancías que sean ingresadas a territorio nacional deben haber entrado por un espacio autorizado en los horarios estipulados para hacerlo. Asimismo, la manipulación y trámites respectivos competen a las aduanas. Para obtener dicha autorización, la persona moral debe de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser persona moral constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. 2. Solvencia económica y moral. 3. Capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente. 4. Experiencia en la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías. Y por último, estar al corriente con las obligaciones fiscales. Dentro de los recintos fiscalizados autorizados, encontramos sus funciones. Estos son los responsables y encargados de la seguridad y vigilancia de la mercancía que manejan y tienen el deber de cumplir con las normas impuestas que siguen las aduanas en México, así como acatar las reglas que el SAT disponga en el uso de sus sistemas electrónicos y el cuidado de la información. Dentro de dichas funciones de un recinto fiscalizado autorizado destacan las siguientes: datos del pedimento en sincronización con la mercancía presentada y al mismo tiempo con los del pedimento del sistema electrónico aduanero. 2. Pago efectivo de los aranceles, cuotas compensatorias y demás restricciones correspondientes. 3. Aviso a las autoridades pertinentes en caso de irregularidad de la información de la mercancía. ¿Cuáles son sus beneficios? Estos espacios ofrecen muchas posibilidades tanto para los importadores como para las autoridades de las aduanas. Algunos de los beneficios que ponemos a consideración son: reducción de costos y tiempos en la importación, reducen la saturación tanto de personal como del equipo de recinto fiscal en la aduana, almacenan la mercancía hasta por un lapso de 5 años
y evita tiempo de espera en la descarga de los contenedores. Aumenta la seguridad de la mercancía que se almacena en el recinto. Los impuestos y las cuotas compensatorias se pagan hasta que se comienza a liberar la mercancía. Dentro de estos dos existe el recinto fiscalizado estratégico y el recinto fiscalizado autorizado. ¿Cuáles son sus diferencias? Puede existir una ligera confusión entre lo que es uno y otro, sobre todo si apenas se comienza a incursionar en este mundo, ya que ambos conceptos brindan la aduana a un particular. Pero tranquilo, a continuación te brindaremos algunas de las diferencias más relevantes. En el recinto fiscalizado autorizado, tenemos que cumple las funciones que resume en almacenaje, manejo y custodia de las mercancías. Y en el recinto fiscalizado estratégico, cuenta con su propio régimen fiscal. Tiene la facultad de introducir mercancía extranjera, nacional o nacionalizada por tiempo limitado sin pago de arancel ni cuotas compensatorias. Tiene como objetivo la transformación, manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, reparación o mensajería. Debe contar con la infraestructura, permisos y requerimientos de seguridad necesarios para poder operar. Y bueno, sabemos que el mundo del comercio exterior puede ser algo confuso y en ocasiones complicado. Te puedes sentir perdido y agobiado entre la terminología y las miles de regulaciones que existen. Es por eso que en Ado Easy queremos ayudarte a aplicar y cumplir las leyes mexicanas de comercio exterior en tu importación o exportación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal.